Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar el día de hoy con el escritor Gustavo Rodríguez. Gustavo, bienvenido al programa. Pedro, muchas gracias. Contento de estar acá conversando contigo. ¿Qué estás escribiendo en este momento? En este momento estoy conversando contigo, pero lo que estaba escribiendo hoy en la mañana, o trataba de escribir, es parte de un relato. Estoy escribiendo relatos ahora. Estoy volviendo a mi primer amor, digamos. Uno empieza escribiendo relatos, ¿no? O sea, yo he escrito más que nada novelas, pero quiero escribir un conjunto de relatos que tengan que ver con experiencias, no sé. Pero tú ya tienes un libro de cuentos, ¿no? Que son 13... 13 mentiras cortas, en efecto. 13 mentiras cortas. En efecto. Sí. Ahora, es un libro, el libro al que tú haces referencia compila cuentos que escribí hace mucho tiempo. Son relatos cortos, algunos son efectistas. Le gusta a mucha gente. Creo que en los que estoy ahora son relatos un poco más largos cada uno, tienen una carga más psicológica, tienen que ver mucho con la pérdida, creo yo. Yo creo que la pandemia, las muertes que he visto, ver a la gente envejecer también me hace pensar otros ángulos de la vida en este momento, ¿no? Entonces estoy tratando, me está costando. Todos envejecen menos tú. Bueno, voy a parecer yambalista, tengo cutis graso, soy moreno, me rapo las canas, bueno, pues es una manera de mitigarlo, ¿no? Y bueno, como bien, hago ejercicio, ¿no? Entonces, hay un tema genético y también de tipo de vida, ¿no? Pero estoy retomando los relatos y hablaba de las novelas antes, porque sale dentro de poco una nueva novela mía que estuvo un poco guardada por la pandemia y por la crisis de papel, ¿no? Es una novela que se llama 30 kilómetros a la medianoche. Es una novela muy peculiar porque transcurre dentro de un auto. ¿Ya? La novela transcurre dentro de un auto, digamos que el 95% de la novela transcurre ahí, lo que ocurre dentro del auto, ¿no? Entonces, ha sido un bonito ejercicio de correlación de tiempo cronológico y tiempo psicológico, ¿no? Porque son 300 páginas que transcurren en un auto, entonces he tenido que poner mucha imaginación para sostener el relato. Sí, porque 300 páginas no es moco de Sí. pavo, ¿eh? Pero hay trucos, ¿no? Tú sabes que los escritores somos como ilusionistas. Para crear la sensación de que algo está ocurriendo, nos parecemos a los magos, a los ilusionistas que colocan el espejo, la tela negra, los hilos. Yo me he encargado de escoger un narrador y un tiempo que creo que hace increíble todo. Está en tiempo presente, en primera persona, entonces el lector se va a llenar de la angustia que tiene el protagonista. El protagonista no está solo, está con un chofer de reemplazo, está con su novia borracha atrás, entonces se genera un triángulo ahí curioso, más la ciudad de Lima atravesándose a la medianoche, yendo de un matrimonio en Cieneguilla a un hospital público, a una emergencia pública, ¿no? Te genera toda una... Yo creo que sí, te genera una atmósfera que creo que quedó bien, creo que está bien, es un juguete... ¿Esa novela la cerraste antes de la pandemia o la terminaste en pandemia? La cerré un poquito antes de la pandemia. La cerré ahí y digamos que la revisé un poquito en pandemia. Y la idea era que saliera el 2021, el año pasado. Porque mi novela anterior, Madrugada, ya tenía hasta el 2021 ya su espacio para promocionarse y terminar de dejar su estela, ¿no? Pero ya le toca a esta, ¿no? Ahora, tu dinámica para escribir, porque tú eres más o menos prolífico para publicar, ¿no?
O sea, Sí, desde La siempre. Furia de Aquiles hasta la fecha, ¿cuántos libros ya tienes publicados? Bueno, La Furia de Aquiles fue mi primera novela y creo que ya van 7 novelas publicadas, ¿no? Y no cuento los La Furia de Aquiles libros es año 2000, en antes, 2001. Salió 2001. 2001. Sí, salió 2001. Salió el mismo año que Mateo 10, si no me equivoco. 2002 Primera salió novela. Mateo 10. 2002 salió Mateo 10. Sí, Tú fuiste el presentador. con Toño Cisneros, que es un Toño honor que Cisneros. siempre te voy a agradecer. No, el Qué honor. nervioso que estaba yo, ahí. Toño, fue un súper honor. ¿Ah? Gracias, gracias. Gracias. Yo en esa época no era muy ducho con las presentaciones. De hecho, no había tanta movida literaria como la hay hoy, ¿no? No, Pedro, No, entonces además no, ese librito lo presentamos en un local que ya no el existe, en Equeco. Barranco, el Equeco, Sí, sí, con Jaime Campodónico de editor, sí. con Sí. con un borracho adentro. Había un borracho. Había un borracho que Toño Cisneros lo tuvo que callar desde el estrado, ¿no? Porque Sí, ya me hiciste acordar. o sea, era un borracho gracioso, todo hay que decirlo, ¿no? Pero igual, pues interrumpía demasiado y Toño quería hablar y un momento ya lo mandó a callar al borracho. No, pues ¿quién se va a atrever a cañar a Toño Cisneros? Imagínate, qué tal afrenta. Yo hasta ahora me asombro de que la estatua de Toño Cisneros acá en Malcón no hable cuando pasa por ahí a su lado. Querido Toño. Pero Grande tú Toño Cisneros. sabes que una vez, solo para paréntesis, una vez a mí sí me tocó un borracho pero necio, horrible, en la presentación de una novela de Santiago Roncagliolo, que a mí me tocaba presentarlo, ¿Ya? y empezó a insultar al pobre Santiago, que era Nada. de la nada, que era un español, no sé. A mí empezó a decirme cachudo. O sea, se las agarró con Santiago, se la agarró conmigo. Fue Heavy, fue heavy. fue heavy. Hay esas cosas que pasan, ¿no? Pero creo, esas cosas son nada a lo largo de la resistencia, Ah, ¿no? no, Viviendo al claro. virrey en estas No, épocas. eso ya están en otro level, ¿no? Eso ya son delincuenciales. ¿Ah? Cómo se ha degradado todo, ¿no? No, además, los epicentros ahora suelen ser librerías o lugares como IDL Reporteros, que es una ONG y a la vez es un medio de comunicación, y esta cosa de extrema derecha que ya cada vez apesta más feo, ¿no? O sea, Sí, se ha polarizado demasiado este país. sí, bueno, eh, creo que faltaban, digamos, pocos factores para que llegara a eso, ¿no? Hay varias cosas que ocurren con el Perú, creo yo. Hay una cosa de fondo, obviamente, no todo tiene una sola razón, hay una cosa de fondo, y es que América Latina en general es un país surrealista, ¿no? Perdón, es un continente surrealista, ¿no? Tú sabes que Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier se dieron cuenta de esto cuando estaban en París, conocieron el surrealismo entre los años 30 y 40, y dijeron, oye, este surrealismo del que todos hablan aquí es lo que vivimos en nuestros países a diario. Entonces, ese fue el pensamiento que desencadenó el boom, ¿no? 20 años después, obviamente. O sea, empecemos a escribir nuestra realidad mezclando la fantasía, los sueños, los mitos que tenemos, ¿no? O sea, sí somos una sociedad muy creyente de mitos, algo pues que un sajón no va a entender, ¿no? O, A eso, como decía el recordado Toño Cisneros, si Kafka fuese peruano, sería un escritor costumbrista. exactamente, totalmente. ¿Ah? Que creo que lo dijo Sofocleto, no sé si es de Sofocleto esa Oh, yo creo que es de Cisneros. Toño, ¿eh? Estoy casi seguro que es de Toño. Bacán, bacán. Ahora buscamos bien. Pero sí, totalmente eso. Digamos que eso ya de fondo, ¿no? Y después, bueno. O esa otra de, tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz, es una contradicción. Esa también creo que es de Toño. Esa debe ser, esa debe ser, esa debe ser. Bueno, pero sí, Perú es la punta de lanza de este tipo de cosas ahora, ¿no? Ahora tú sabes que hay una tendencia a pensar, tú sabes que hace poco Carlos Granés sacó su libro, ¿no? Delirio Sí, Americano. me lo quiero comprar.
yo he empezado a leerlo y me parece que al final llega a una conclusión, y es que finalmente el mundo se está latinoamericanizando, es decir, el mundo está empezando a comprarse este delirio que para nosotros ya era normal, ¿no? Esta creencia en mitos, en las mentiras, en lo que hoy llamamos fake news, ¿no? O sea, acá en Perú pero Perú es un país punta de lanza en eso, ¿no? Exportamos eso, de alguna manera. No, No, pero es terrible, ya es cuando terrible. Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, dije ya, el mundo está mal, ¿no? El Ya está, ¿no? mundo ya está enfermo, está mal de la cabeza. Esta cosa que acaba de casi ocurrir en Francia, donde Marine Le Pen, digamos, llega a un repechaje, a una segunda vuelta, y saca más del 40% de los votos, claro, al final gana Macron, pero ahí nomás, ¿no? O sea, al final sí le saca más de 10 puntos, pero en las encuestas estaban muy pegados. Es que de alguna manera creo yo que 100 años después vuelve a repetirse otro ciclo, ¿no? Hace 100 años uno tiende a pensar que la Belle Époque en Francia, por ejemplo, y cuando Francia era una potencia mundial, o más potencia mundial de lo que es hoy, o sea, uno tiende a pensar en la Belle Époque como una gran época, obviamente, el mismo nombre lo dice, pero estaba leyendo el otro día ¿cómo se llama el economista, el famoso economista francés? A Piketty, que es un tocho también así de grande como delirio americano. A él lo he visto en un debate o en una exposición en un Hey Festival, ha estado este francés. Sí, hablando de la desigualdad en el siglo XXI, ¿no? Y es que quizá la sociedad más desigual en la historia ha sido la de la Belle Époque. La más desigual. Quizá, más probablemente que de la época de la Revolución Francesa. O sea, ¿Ah, sí? probablemente más. Sí, me impresionó esos datos. Y él lo tiene todo tabulado, con cuadros, cifras, ¿no? Entonces, claro, en un mundo muy desigual, Francia era un ejemplo, Reino Unido era otro, en un mundo tan desigual y con tanta desigualdad, no demoran después en aparecer, pues, los estragos de esa gran brecha, ¿no? Y nuevamente ahora volvemos a estar en otro pico de desigualdad. O sea, cuando ves que un billonario en Estados Unidos gana, o sea, paga la misma proporción de impuestos que un clase media pobre, digamos, dices, algo está mal, ¿no? Cuando ves que un solo tipo puede adquirir tanto poder como Elon Musk, ¿no? Estaba O sea, pensando que desembolsar, ¿no? 44.000 millones para comprar un juguete, dices, esto no está bien, o sea, esto no está bien. Yo creo que el mundo está entrando está repitiendo un nuevo ciclo de narrativas. Hay una narrativa que se está terminando, la narrativa de que el camino del capitalismo liberado era la salvación, y estamos entrando a otra, ¿no? Y creo que estos desencuentros son los que producen pues estas cosas que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Pero en el Perú pues hay una receta particular, ¿no? De un país con cero instituciones, un país donde en los 90 las instituciones se fueron al diablo, un país donde nos creímos un cuento, una narrativa en los 2000 que íbamos a ser los próximos tigres si dejábamos que el mercado siga solo, ¿no? O sea, este cuento de que el Estado no tenía que intervenir en la nada, ¿no? Entonces, claro, terminas dándote un resbalonazo cuando llega una pandemia y te das cuenta de, nuestra triste realidad. Entonces, yo creo que ¿qué estamos crees tú en que va a eso. pasar en el Perú? Uy, ¿Ah? Porque es una incertidumbre absoluta. mira, yo soy optimista hasta el cojudismo, Pedro. Entonces, yo voy a tender a responder que después del caos en el que estamos, que no es un caos nuevo tampoco, o sea, el siglo XIX estuvo lleno de embrollos horrendos acá en el Perú, y también, pucha, los 30 acá en el Perú fueron horrendos también. Tiendo a pensar que la sociedad civil se va a organizar, la gente de bien va a empujar, pero nos va a costar mucho. Tiendo a pensar que algo va a ocurrir. Yo siento ahorita que hay mucha gente conversando, tratando de ponerse de acuerdo, pensando, mini think tanks, ¿no? Tratando de enlazar cadenas.
pero va a ser algo de mediano plazo. Pero tú como periodista, a ti te gana el día a día y solo ves escándalo tras escándalo y debacle tras debacle y peldaño inferior tras peldaño inferior, entonces cuesta ser optimista, ¿no? Yo creo que... Cuesta bastante, ¿ah? ¿Has visto Cuesta. No he visto el comunicado que ha sacado el gobierno el día de hoy. He leído, sí, antes de conversar contigo, el comunicado del Consejo de la Prensa Peruana, pronunciándose sobre este pronunciamiento del gobierno, en el que en vez de dar explicaciones, ¿no?, sobre el plagio, tremendo plagio, digamos, en que le ha sacado Panorama, se pone en plan de víctima de que esto es parte de una campaña para vacarlo, un grupo una facción golpista. Oye, cuando la gente, o sea, eres el presidente de la República, eres obviamente sujeto y objeto de fiscalización, ¿no? Que el ojo público, que te pongan los reflectores encima, y por lo tanto tienes que decir, oye, explica, pues, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Reconoce o justifica, no sé, pero algo, tienes que decir algo. Y claro, tenemos un presidente que es una sombra, una especie de fantasma, sabemos que está ahí en Palacio de Gobierno, pero no lo vemos gobernar, ni se siente gobernar, y la sensación de anarquía y de caos cada día es peor que el día anterior. Y así estamos, o sea, ya tenemos que como 9 meses. Sí, y esto no va, o sea, yo no creo que aguantemos 5 años de esto. No hay forma. No hay forma. Manera. Lo que nadie sabe es cuál va a ser el punto de inflexión, el punto de quiebre que, ¡plac!, ¿no?, marque la diferencia. Además es curioso lo que dices, tienes razón, o sea, el presidente se maneja como si fuera Perón en Argentina en los años 40, es decir, creo que tiene... No, me refiero a todo este populismo, sí, en honor de multitud que no existe, que no tiene. No, que ni siquiera tiene la retórica. Ni siquiera, o sea, no le va a dar, de alguna manera, o sea, de ninguna manera le va a dar para eso, ¿no? No, además claramente, o sea, creo que Perón ha sido un pésimo ejemplo, porque este tipo es un hombre de paja. Es el hombre de paja de Vladimir Cerrón. O sea, a eso hemos llegado, ¿no? De acuerdo, o sea, finalmente lo que ha ocurrido es que un grupo regional corrupto e inepto, sí, que había, digamos, confirmado serlo en Junín, de pronto ha dejado de jugar la Copa Perú y ha entrado a jugar el descentralizado y ganó. Eso es lo que ocurrió. Y bueno, está en la gran liga, yo creo que tiene todas las ganas, todo el apetito de ser, tiene todo el apetito de ser figuras continentales, pero no les alcanza, pues no tienen el talento, no tienen la preparación, no tienen el carisma sobre todo, no lo tienen, y va a terminar... Cuadros, no dan la talla, no tienen idea, además de qué hacer en cada sector. No, estamos jodidos. Estamos jodidos. Y encima, el contrapeso, que es el Congreso, bueno, tampoco es que sea mejor que el Ejecutivo, ¿no? Están por ahí. Las dos, mira, es que, Pedro, o sea, qué vergüenza es que por un lado el Ejecutivo condecore a un alcalde que ha sido sentenciado y que estuvo prófugo, y que después el Congreso homenajee a Guamán Ascurra, a la mano derecha de Vladimiro Montesinos. O sea, es de locos. O sea, cuando tú piensas que el Congreso puede... Y el pretexto que da la presidenta del Congreso. Bueno, pero si él participó en la operación Chavín de Huerta, que no participó, ¿no? Entonces se merece el premio, se merece la condecoración. ¿Qué? No hay ningún mea culpa de ninguna parte. O sea, es terrible. La ignorancia, Gustavo, la ignorancia de esta gente. O sea, no estamos hablando de la época de los incas, de la cultura moche, no, o sea, historia reciente. ¿No sabías quién era Roberto Guamán Ascurra? O sea, por Dios, o sea, de verdad que estamos más enfermos que nunca.
Sí, bueno, desde el momento en que los finalistas, ¿no?, para la elección reciente fueron la hija de Alberto Fujimori y Pedro Castillo, o sea, ya te das cuenta hasta dónde habíamos llegado, ¿no? Sí, pero yo te he llamado para que me contagies tu optimismo, porque yo, como verás, no estoy muy optimista. Ay, ¿qué te cuento? De mi estafa, ¿de qué te cuento? ¿Tú crees Ay, comprender algo este país? bueno, Algo. cuando uno piensa que lo comprende, se da cuenta que termina entendiéndolo menos, ¿no? Yo creo que sí, lo comprendo de alguna forma. Comprendo muchas cosas que no comprendo. Tú y yo creo que comprendemos, y mucha gente que nos está escuchando, comprendemos muchas cosas que nuestros actuales representantes no ven. Por ejemplo, creo que nuestras élites, ya sean políticas o económicas, no tienen idea de la enorme desigualdad que hay en nuestro país. No, no tiene la menor idea. No tienen la menor idea, sí. Y tampoco comprenden hasta qué punto eh, las facciones ahorita en pugna se parecen muchísimo porque los une el autoritarismo, ¿no? Como leí también en el libro americano, así como en Colombia la maldición de ese país es la violencia, la gran maldición del Perú es el autoritarismo, ¿no? Y Sí. se termina enganchando. En la medida en que engancha en el autoritarismo, se pueden dar hasta palmadas, ¿no? Y lo hemos visto hace poco. La vez pasada, bueno, hace ya algunas semanas, entrevisté a Nuria Frigola y a Renber Yahuarcani. sobre este documental que ha hecho Nuria, que está muy bueno. El canto de las mariposas. Canto de las mariposas, gracias Gustavo. Y nada, en la entrevista con Renber fue para mí sumamente reveladora, ¿no? Porque claramente estamos hablando de alguien que ha nacido, que es oriundo de un lugar de frontera en la selva peruana con Colombia, es un lugar donde el Estado no llega, ¿no? Y donde él se siente parte de la nación Huitoto, ¿no? Entonces, yo cuando le pregunté, porque él viaja mucho, porque es un artista, digamos, muy rankeado, igual que su padre, o sea, es de verdad que la historia de ellos es alucinante. Entonces le pregunté, cuando él viaja y le preguntan, ¿de dónde eres? ¿Tú respondes que eres peruano? Y él me dijo, no, yo digo que soy huitoto. Sí, pues, o sea, él no se siente representado por el Estado peruano, porque No, él nunca ha visto al Estado peruano. O sea, Renber Yahuarcani, que es del clan de la Garza Blanca, él lo dice, ¿no? O sea, vive en Pebas, a orillas del Amazonas, para llegar a su casa, o a la casa de sus padres, mejor dicho, olvídate de todo lo que tiene que hacer. Olvídate. Pero su abuela era del Putumayo, y caramba, tú le preguntas a cualquier peruano sobre la desgracia, la barbarie de la época del caucho, ¿no? Y el genocidio, ¿no?, del Putumayo, y nadie te va a decir. O sea, nadie lo va a conocer. O sea, 30.000 compatriotas, no sé si fueron 30.000 o más, mutilados, matados, exterminados, quemados vivos, ¿no? Los antepasados de Renber. Además, no estamos hablando de los caucheros portugueses, ¿ah? Estamos hablando de los peruanos, o sea, de gente que mi abuelo conoció en Iquitos porque él era de esa época, o sea, y acá como si nada, ¿no? O sea, de verdad, eso es solamente un botón. Un botón. Es un botón, imagínate. No, es terrible, es terrible. Y seguirte muy lejos, ¿no? El pensar de que yo, acá ahorita en Miraflores, pago mucho menos precio por el agua que alguien que vive en San Juan de Miraflores o en Ventanilla, o sea, es vergonzoso, ¿no? Entonces, nuestras élites parecen no darse cuenta de eso, o sea, y lo que más me revienta, la verdad, Pedro, yo estoy aquí en Mala y hay servicios que el Estado no te llega a dar.
O sea, la salud acá, si te da algo serio, No, agárrate, ¿ah? Agárrate, sonaste. Sonaste. Y por eso es que me revienta tanto la utilización del pueblo, ¿no? Como respuesta a todo. Eso es lo que más me revienta de Castillo y su discurso, ¿no? O sea, todo por el pueblo, encarno al pueblo, a favor del pueblo. O sea, este populismo mediocre, barato, esta demagogia inmunda, es terrible de verdad. Y eso nos pasa pues por querer creer en caudillos porque no hemos querido creer en instituciones, ¿no? Hay mucho de lo que le debemos ahorita se tejió en los 90 con la destrucción de las instituciones. O sea, eso es clarísimo. Sí, no, clarísimo. O sea, para mí el peor legado del fujimorismo también tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Es la destrucción de nuestras instituciones, ¿no? A causa exactamente lo mismo. El montesinismo. O sea, a ver, ponte a pensar. Yo lo pienso así, me podrás retrucar. O sea, ¿para qué eran los partidos políticos? Son agentes entre la ciudadanía y el poder, ¿no? O sea, el ciudadano que quería ejercer incidencia después entraba a un partido, hacía carrera, cuadros, y listo. Y si ganabas o si tenías espacio tras las elecciones, bueno, ejercías incidencia. Pero con Montesinos desactivando todo y con fajos de dinero del Estado, haciendo de partido político. Es decir, ya no era necesario tener un partido para tener incidencia. Bastaba con llegar a Montesinos y su cadena de corrupción. Además, acuérdate que el fujimorismo tenía varios partidos. Había uno que era el principal, pero tenía otros que eran lugares, digamos, vagones para meter congresistas de los suyos, ¿no? Para que voten con ellos. Entonces, un país que no tiene instituciones como termina pagando los platos. Y ahora lo vemos en la política. Mira, lo vemos en la política, lo vemos en el fútbol. Nuestra liga de fútbol es así, ¿por qué? Porque no tenemos conciencia de instituciones. O sea, tenemos un equipo que quizá llegue al Mundial, pero por milagro. O sea, porque llegaste a juntar figuritas y las tienes ahí pegaditas. Pero... Por suerte a mí no me da por el fútbol, si no ya tendría úlcera, yo. Suficiente para la política. Sí, quizá. Pero estarías de buen humor quizá, porque sí, bueno, queremos creer. Entonces estos chicos ahí que de pronto se ponen a jugar juntos y generan mística, nos dan cierta esperanza, ¿no? Pero nuevamente, una especie de opio. Sí, no, yo suelo tener buen humor, pero cuando comenzamos a hablar de estas cosas... Ya, hablemos de otra cosa, entonces, pues, querido Pedro. Entonces me viene pucha madre, o sea, es que, oye, Gustavo, te lo juro, o sea, a ver, para mí el peor momento que yo he vivido como país, ¿no? Como ciudadano, ha sido el primer gobierno de Alan García. Porque ahí sí estábamos hackeados por el gobierno corrupto de Alan García, más su desgobierno, porque, pucha, que ahí era así la demagogia puesta en acción. Más Sendero Luminoso, más el MRTA, estábamos hackeados por todas partes. De acuerdo. Hackeados por todas partes. Tú eras más chiquillo. No, sí me acuerdo perfectamente. Yo me acuerdo haber cobrado mi sueldo con aceite Primor, o sea... Oye, yo en esa época trabajaba en publicidad y yo me encargaba de la publicidad, o sea, de hacer los avisos de las tasas de interés del banco de crédito. No sabes cómo teníamos 120%, así a toda página, así. Espérate, que vamos a cambiar la tasa más en la tarde y aguantar el arte final. Yo me acuerdo un amigo del ILD, que ganaba muy bien, ¿no? Era los que ganaba así, digamos, no ganaba mal, porque ahí todos ganábamos en dólares, en una época en la que el INTI pues, se devaluaba día tras día, la inflación era una cosa de locos, y este amigo mandó a cobrar su cheque de fin de mes en efectivo, y le trajeron una plancha de billetes, así como si fuese esa plancha de papel higiénico, igualito, llena de intis, ¿no? Y decía, wow, tenía que abrir la maletera para meterla.
es que era increíble, increíble. O sea, la plata no valía nada. No, y a eso lo sumas la violencia, como dices tú, ¿no? Jerónimo Pimentel, mi editor en Penguin, cuenta que un día se estaba yendo al colegio, bajó al cruce de Benavides con el San Juan abajo a tomar el Enatru y bajó la mirada al piso, se encontró con una oreja. ¿Qué? Una oreja, sí, era una oreja, el escolar viendo una oreja. Y era que, claro, el día anterior había sido el atentado al ILD ahí, a unas cuadritas. Bueno, ¿no? era donde yo chambeaba. Y chambeabas ahí en ese Claro, edificio. pero el ILD tuvo 2 atentados. Uh-huh. Yo estuve en el primero, ¿no? Mi oficina fue totalmente destruida. Era una cosa alucinante porque en las paredes, en la silla, tenía los vidrios que habían salido como esquirlas y se quedaba. Por eso es que en las ventanas había esta modalidad de poner gutapercha en forma de cruz para evitar que si había una explosión, las astillas, digamos, te mataran, ¿no? Y me estás haciendo acordar que incluso habían avisos así de servicio público, porque a veces el atentado te avisaba, ¿no? Primero era el apagón y tú sabías que ahí nomás venía un estallido. Entonces tenías que abrir la boca, ¿no? Taparte tus partes pudendas y por lo menos taparte un oído. Para evitar que se te rompa el tímpano, que se encaje la mandíbula. Era toda una paranoia y aún así vivíamos. Vivíamos. El mejor amigo de mi hermano murió en Tarata, él tuvo que ir a identificar el torso, fue horrible. Wow. Y mira, no, fue terrible, pero aún así vivíamos, teníamos nuestra fiesta de toque a toque, pero claro, mira cómo nosotros sentíamos que la pasábamos mal siendo miraflorinos. No sé si tú eras miraflorino, yo sí lo era. En Tarata, sí, porque Tarata fue a 8 cuadras de mi casa, de donde yo vivía. Pero te imaginas eso, o sea, te imaginas Huanta, te imaginas Ayacucho, te imaginas Huancavelica, o sea, este país se iba al garete, ¿no? O sea, Además, yo me fui a Ayacucho, me acuerdo, en 2 momentos, ya o sea, momentos bravos, ¿no? La primera vez fui por un asunto del comercio que estaba practicando para cubrir la Semana Santa. Me acuerdo que el avión de turistas, eran 6 gringos y 3 personas más, 4 personas más, todos ayacuchanos, ¿no? Y llegabas al aeropuerto y era, oye, parecía una película de esas tipo Beirut, con los sacos de arena y los marinos atrincherados con pasamontañas. O sea, y había gente, cinchis, era en la época de los cinchis. Y después, en otro momento, me fui con un amigo del ILD que era ayacuchano, y su novia era ayacuchana. Entonces me dijeron, oye, pero ¿no nos quieres acompañar? Y dije, monstruo. O sea que, ¿no? Además, periodista, me interesaba, yo cubría en Expreso los temas de terrorismo, y fue toda una experiencia, hasta que en un momento yo, irresponsable, dije, oiga, ya, nos vemos más tarde, yo me voy a dar una vuelta, y me fui a la zona donde está el obelisco. ¿Cómo se llama? ¿La Pampa de la Quinoa? La Quinoa. Y hay un momento en el cual el obelisco pues está en medio de la Pampa, y yo comienzo a caminar y comienzo a sentir unos ruidos que parecían de pájaros, pero no eran de pájaros. Y yo dije, ¿dónde me he metido? ¿No? Entonces comienzas a ver ahí las montañas, los cerros, y tú dices, alguien te está apuntando, ¿no? O sea, de verdad que era una cosa, y en esa Pampa eres blanco fácil, pues, no tienes a dónde correr. Así que llegué a la Pampa, tomé la foto y agarré otro camino de regreso, que fue una trocha. Y de pronto de la trocha aparecen 4 tipos con pasamontañas y con rifles apuntándome. Y yo dije, uy, aquí quedé. Ojalá me encuentre alguien, ¿no? Eran militares.
no, o sea, no sé si, pero con el dedo en el gatillo, Gustavo, ¿ah? Con el dedo en el gatillo. Claro. Y con los pasamontañas estos, tú dije, terrucos, Claro. o sea, ya ahí no importaba quién era quién, lo cierto es que tú veías el dedo en el gatillo y dije, ahorita se le va y me cae un balazo, además eran un tremendo rifle, que esas balas deben ser así gigantes, dije, no la cuento. Y de ahí regresé, le conté la historia a mis amigos ayacuchanos, por supuesto que me insultaron de arriba abajo, que cómo se me ocurre, cómo se solo a esos sitios, pero sí, era bravo. Y es más, yo me acuerdo que de Huamanga, en la Plaza de Armas, te decían, mira al cerro, ¿ves esa banderita roja? Pero la veías, ¿eh? No me acuerdo cómo se llama el sitio. Zona liberada. Claro. Zona liberada. En la Plaza de Armas, mira, gente de la Marina, de la Policía, Sinchis, Ejército, todas las Fuerzas Armadas estaban ahí. Sabías que no te iban a robar. Pero ahí nomás veías la bandera roja, zona liberada. No, esas épocas fueron... No, esas épocas son bravas. Y mira, me has hecho acordar como mi amigo Javier Arevalo, tú lo conoces, amigo Claro. nuestro, el escritor, me contaba que una de las veces que fue a Huamanga, un poco después, ¿no? De que el Perú, el país se hubo pacificado, pidió una ronda de, ¿quieres más chelas? ¿Quieren todas más chelas en un bar, no? Sí. Compadre, una ráfaga. Qué maleado. ¿Hasta qué punto? No, sí, o sea, hasta qué punto, digamos, el humor... Se había normalizado, ¿no? Se había normalizado el humor es una especie de catalizador, ¿no? Una especie de... Pero en Ayacucho no, ¿ah? En Ayacucho, créeme que sí había... Con el tiempo. La gente hablaba, por ejemplo, susurraba. No, sí, no me queda la menor duda en esa época. Yo estoy hablando a posteriori. Ya. A posteriori, sí, porque tú sabes la máxima, ¿no? De drama más tiempo igual a humor, ¿no? Ahora nos estamos riendo un poquito de esas épocas, pero fueron terribles. Terrible. Yo estoy de acuerdo contigo en que sumando pues la inacción de García, la crisis, el terrorismo y la crisis económica latinoamericana, la pasamos peor que hoy, ¿no? La pasamos peor que hoy. Yo creo que parte de la rabia que hay ahora, en este momento, por más que no estemos tan mal, es justamente el ver cómo se desanda cuando pensamos que habíamos avanzado. Yo creo que tiene que ver con lo que dije al inicio, y es que nos creímos el cuento de que estábamos camino a la OECD, ¿no? O sea, que ya nos faltaba poco. Durante el Alan García II llegamos a pensar con el Estadio Nacional flamante, con la comida peruana, ¿no? Muy gourmet a nivel mundial, pensamos que la podíamos hacer, pero no, pues era un espejismo, y creo que da rabia ver que estábamos viviendo un espejismo de alguna manera, ¿no? La pandemia y las elecciones nos han aterrizado en esta situación. Sí, en este país sin instituciones. Una sensación rara. El país que ha entrado a un túnel y de pronto no sabemos si hay luz al final del túnel. Sí, lo que temo es que nuevamente, como somos una sociedad autoritaria y también mesiánica, creernos de que una persona o alguien, un grupito nos va a sacar de esta situación es terrible, es volver a caer en lo mismo, ¿no? Porque la historia del Perú es eso, ha sido siempre eso, pensar que un caudillo nos va a salvar, y nunca ha sido así. O sea, el momento en que... Sin embargo, las personas son importantes. Sí, la red de personas, de eso me refiero. Correcto. Creo que el momento en que, digamos, los gremios de periodistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se pongan fuertes, redes universitarios, profesores... Es que debería existir. Hay gente que cree que el periodismo ahí así es una suerte de otoronguismo. Nada que ver, ¿no? Es que debería existir. Es terrible, ¿no? Cómo en nuestro país confundimos adversario con enemigo. Es un gran matiz ese. Es un gran matiz. Es el problema que yo percibo, que es el de la polarización, que se ha instalado con el último proceso electoral. No se ha diluido, no se ha ido. Esta cosa de que ahora hay marchas de la derecha, y la derecha no admite gente que no sea
de la derecha. ¿No? Porque Sí. te excluye, te discrimina, contigo no. Oye. Sí, es un fenómeno mundial, no sé si mundial, pero sí occidental, ¿no? Lo ves en Estados Unidos, lo ves en Colombia, lo ves en Ecuador, en las últimas elecciones también fue bravo, lo has visto en Bolivia. Eh, sí, yo creo que llegó un momento en que lo que pensábamos que iba a ser la gran salvación, ¿no?, de la humanidad, como si fuera una carátula de la revista Atalaya, adventista, ¿no? Internet, ¿no? Internet y la democratización de la información, pues el algoritmo vino a volvernos a asumir en nuestras propias burbujas, ¿no? Y a tratar de buscar la opinión o la venia de quienes piensan como nosotros. O sea, ya nadie entra a las redes para tratar de aprender del otro, sino uno entra para chancar al otro, ¿no? Y eso es terrible. Yo creo que eso sí Todo se ha Twitter, agudizado ¿no? en todo el mundo. Twitter sobre todo, ¿no? Es la red Es menos... territorio comanche. exactamente. Es la gran letrina de Internet. ¿Qué crees tú que va a pasar en Twitter con Elon Musk? Uy, no lo sé. Honestamente no lo sé. O sea, yo solamente sé lo que él ha dicho, ¿no? Que él apuesta mucho más a la libre expresión. Pero eso me preocupa mucho, porque si le hacemos caso a eso, o sea, volvemos al tema, ¿no? A pensar que lo que pensábamos, ¿no? Que el mercado, entre comillas, se iba a regular solo. No, o sea, necesitas la intervención del colectivo para que no se te desborde todo. O sea, si Twitter se convierte en el equivalente a las calles peruanas donde se liberalizó lo bestia al mercado, o sea, no va a salir Bueno, nada que bueno de ahí. entre el Ku Klux Klan, que entren Exacto. los grupos racistas, Y que claro, entren los de la extrema derecha, pucha madre, y los no todas nazis, las, neonazis. la verdad, yo sé que suena impopular, es que es demagógico decir que la opinión de todos importa. Es que no, la opinión de todos no debe importar, o no debe importar igual en la misma medida. O sea, tú no puedes dejar que una persona o un grupo de personas ecuánimes, esa opinión pese igual que un grupo de personas fascistas. O Así sea, no es. puede ser, no puede ser, no puedes darle el mismo valor. Entonces, ahí sí veo con pesimismo lo que puede ocurrir con Musk. Y sobre todo le añado lo que ya dije al inicio, ¿no? No puede ser que una sola persona tenga el poder de incidir en la información de tantas y tantas y tantas personas en el mundo. O sea, el poder de poder colocar presidentes finalmente, si quieres. Porque, a ver, Trump usó, o la gente alrededor de Trump y los rusos quizá también, supieron usar los algoritmos y este discurso para nada pues conciliador en las redes, ¿no? Para hacer elegir a Trump. Algo que antes de las redes hubiera sido imposible, ¿no? No, además, Bueno, todo esto estamos hablando en un contexto de guerra, ¿no? uy, Acá es una cosa que también me alucina, ¿no? Porque todos los días agarro ahí pues, un link que se llama kiosco.net que te uh-huh. da todas las portadas de todos los diarios de todo el planeta, ¿no? Entonces, tú ahí vas viendo pues un poco lo que está pasando en cada lugar y hay una constante en las portadas de los diarios más importantes de cada país y es la guerra. Acá la guerra no existe. Acá te enteras de refilón, ¿cómo se llama? De que hay una guerra ahí en Ucrania, ¿no? Que tiene una bandera azul con amarillo y que Putin es el que está invadiendo. A mí lo que me alucina, por ejemplo, es que una de las cosas que hago en la mula, comento sí algunas cosas de lo que está pasando en Ucrania, y no sabes la cantidad de defensores de Putin que hay. Es que nuevamente, o sea, somos un país autoritario. O sea, buscamos el Mesías, el Me que nos dicen, va ¿no? a Agente de poner la de carajo. CIA, que alguien me No, paga lo sí. exigente. Ojalá, a ver, ¿quién es? No, es el delirio total. Es el delirio. Es el delirio total, sí. No, no a ver, nuevamente, yo soy un optimista del cojudismo y pienso que después de la gran ebullición tiene que venir un poquito de calma, ¿no? O sea, no podemos estar eternamente en esto. O sea, o vamos a una deflagración, estoy hablando de Perú, ¿no? Que nadie quisiera, o de verdad
la paramos antes de que sea demasiado tarde. Escucha, que yo te había llamado para que me contagies tu optimismo, Gustavo. Yo creo que al final te contagió mi negativismo. La cortamos. No, he logrado el efecto contrario. ¿Ah? Sí. Bueno, es que de verdad, si hablamos de coyuntura peruana, ¿qué vamos a...? O sea, No, pero yo te qué bueno vamos a sacar. Elon Musk, Twitter, Ucrania, o sea, pero sí, como dices tú, el surrealismo latinoamericano tiene al Perú como punta de lanza. Me quedo con esa frase tuya porque yo creo que la cosa va por ahí. Ahora, ¿qué hacemos para salir de ahí? Porque ¿tú has visto la última encuesta del Latino Barómetro? O sea, sobre afecto o adhesión a la democracia, que estamos en el penúltimo lugar, ahí nomás de Haití, ¿no? Y Uruguay, por supuesto, está miles de kilómetros delante nuestro, ¿no? Bueno, si tomas en cuenta los últimos 5 años, sería raro que no estemos ahí, ¿no? Obviamente, ¿no? Ya seríamos locos. Seríamos locos. No, o sea, a mí sí me chocó, ¿eh? Verme ahí en el penúltimo lugar, al costado de Haití. No, o sea, explicarle, o sea, los guionistas de Dark necesitan que alguien les explique la realidad peruana, porque para ellos es difícil. O sea, no. El Perú es un país muy, muy, muy peculiar. Muy, muy, muy peculiar. Hablemos de otra cosa para no deprimirnos, porque ahorita, después de esta conversación, me voy a ir a tomar un ansiolítico. Ya, cerremos con algo. ¿Qué serie estás viendo? ¿Qué serie estás viendo? ¿Qué serie has visto hace poco que recomendarías? Ya, acabo de terminar Ozark. Es una muy buena serie. Muy buena serie. Es buena serie. Va creciendo. Ya, es muy bien, ¿no? ¿Es de qué, perdón? Es de una familia que tiene que dedicarse a lavar dinero de narcos. ¿Ya? Con muy buenas actuaciones de Jason Bateman y Laura Linney, magníficas. Empieza bien y se vuelve delirante. No entra a mi podio, ¿no? Mi podio de series es otro, pero es una muy buena serie. Y ayer la terminé de ver. Sí, la recomiendo, ¿no? Y otra que estoy viendo en HBO, que me parece encantadora, es la amiga brillante, que está basada en las novelas de Elena Ferrante. No. Está muy bien hecha, es muy bien hecha. Es una serie feminista, diría yo, que narra las peripecias de dos amigas en Nápoles en los años 60, ¿no? Pero está muy, muy, muy bien hecha. Y Better Call Saul, ¿no? Better Call Saul es extraordinaria. Es extraordinaria. Está llegando. Me la ultra recomendó. Sí, pero yo me descolgué en el segundo episodio. O sea, como que no me enganchó desde un principio. Lo que pasa es que es como la contraparte más lenta y psicológica de Breaking Bad, creo yo. O sea, ¿Es mejor que Breaking Bad? No. No sé, yo no diría que es mejor, yo te diría que es complementaria. O sea, si Breaking Bad es pura acción, sí, además brillante, va creciendo, ¿no? Sí. Esta es psicología, reflexión, con dosis de acción. Pero es brillante. Me la estás describiendo como me la ha descrito Jaime Ferraro. Es el complemento de Breaking Bad. O sea, ese universo cierra hermosamente con Better Call Saul. Entonces, de todas maneras. Porque creo que ya está estoy con los capítulos. Los están colgando cada semana, cada martes. Todavía no hoy me tocaría ver que viene, pero no lo voy a poder hacer. Porque una serie... en el último aparecen Walter White y ¿cómo se llama el chiquillo? Me olvido. Sí, deberían, no sé. Pero claro, ahí debería cerrarse, ¿no? Claro, ¿no? Y ahí acaba. Lo que sí fue la película complementaria a Breaking Bad, que es lo que sigue al capítulo final de Breaking Bad. Lo que pasa con el chiquillo Caminos, se llama en la película, ¿no? Sí, pero nada que ver, ¿ah? Ya. No la he visto. No la te la recomiendo. Te recomiendo Better Call Saul. Pasa ese bachecito. Me imagino que pasa como con algunos grandes libros, ¿no? Que
Tienes que pasar determinadas A mí, páginas por ejemplo, para con después. Juego de Tronos, ¿ah? Con la serie. Ujú. Tampoco vi el primer episodio y no entendí nada y la dejé de ver, ¿no? Y un amigo, que fue el que me la recomendó, me dijo, oye, no, dale una nueva oportunidad, vas a ver, a ti te va a gustar. Y efectivamente, la vi, me enganché y de ahí, de la serie, pasé a los libros, que me los he devorado todos, ¿no? Ya. Bueno, mi querido Gustavo, gracias por esta conversa. Creo que al final mejoró, ¿ah? Mejoró bastante. Al final mejoró Claro. mi ánimo. Voy a ver ahora me voy a HBO. La ficción salvará al Perú. Bueno, ya estamos en un país de ficción. Hay que equilibrar con otro tipo de ficciones, en efecto. Un fuerte abrazo, mi querido Gustavo. Un gusto conversar contigo y verte. Pedro, querido, otro abrazo. Ya nos agarraremos a buscazos más adelante. Un momento. Y con ustedes hasta la próxima. Chao.